Hola. Buenas tardes, gracias por venir. Bueno, por suerte nos tocó un lindo día, dentro de todo. Hoy vamos a ver, va a hablar la doctora Andrea Marazzi, que pertenece a Planearte, una charla sobre prevención de cáncer genitomamario. Yo soy la doctora Lagier, soy la gerente médica de OSPACA, de la obra social del personal del Automóvil Club Argentino. Y bueno, vamos recorriendo el país dando diferentes charlas de prevención. Los dejo con ella. Van a poder hacer la pregunta que quieran, así que si tienen dudas pueden consultar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bueno, en este programa de educación para la prevención, el tema que nos ocupa hoy es lo que llamamos cáncer genitomamario, fundamentalmente de mama y de cuello de útero. Vamos a hablar un poco de eso, las preguntas que se les ocurran, interrumpan y vamos charlando, ¿sí? Primero presentarles el grupo del que formo parte, que es Planearte, que es una empresa que da talleres educativos de distintos temas, tanto en obras sociales, clubes, escuelas, prevención en educación sexual, adicciones y prevención en salud, que es lo que vengo a charlar yo con ustedes. Y estamos haciendo estos talleres de prevención en ginecología junto con OSPACA en un programa, como le decía la doctora. Bueno, vamos dando vueltas por el país con esto. Primero algunos números como para que ustedes tengan idea de la dimensión de lo que estamos hablando. El cáncer de mama es el tumor más benigno, más frecuente maligno en la mujer. Algunos datos que son así medio fríos, pero después vamos a profundizarlos un poco. Es la primera causa de muerte en mujeres jóvenes de 40 a 55 años y sabemos que 1 de cada 8 mujeres va a tener en algún momento de su vida un diagnóstico de esta enfermedad, lo cual hace muy importante tenerlo en cuenta, pensarlo e ir al médico periódicamente para poder hacer el diagnóstico temprano. Lo más importante en todas las patologías ginecológicas y en el cáncer de mama en especial es que si bien no podemos hacer nada para evitar que suceda, sí podemos encontrarlo muy tempranamente y cuanto uno lo diagnostica temprano, se cura. Es una enfermedad que es curable. Entonces, el concepto fundamental es que nosotros como médicos tratamos de informarles y decirles, si ustedes van todos los años al ginecólogo a hacerse el control ginecológico, si aparece una enfermedad como esta, se puede tratar y se puede curar. Y eso es algo básico y fundamental. Fíjense que acá hay algunos números que, me parece que, ahí está, perdón. Fíjense, los porcentajes, ¿no? Si uno diagnostica la enfermedad chiquitita, 1 centímetro es chiquitito, casi todos los pacientes se van a curar, ¿sí? Y eso cambia radicalmente este nombre tan feo que es la palabra cáncer, ¿no? Uno a veces piensa en eso y piensa en la muerte, y en realidad nosotros estamos buscando lo contrario, que la gente se cure para que siga adelante, ¿sí? Y esta es la idea de todas estas charlas. Bueno, factores de riesgo, obviedades, algunas. Ser mujer. Eso no significa que los varones no puedan tener esta enfermedad, pero es súper rara. Si miramos las mujeres, tenemos mucho más riesgo. La edad femenina es
una patología que en general aparece en mujeres más grandes. Por eso los médicos decimos que a partir de los 40 años las mujeres deberían hacerse una mamografía todos los años, porque es para... Eso no significa que antes de los 40 esto no pueda suceder, pero se manifiesta diferente, hay otras cuestiones. En cambio, las mujeres más grandes puede empezar a ser más frecuente y por eso hay que hacer este estudio una vez al año a partir de los 40. Algunas otras cosas que aumentan incidencia. Si uno tiene en la familia la mamá, la abuela, una tía del lado materno, una prima, hermana, que haya tenido cáncer de mama, es importante controlarse con mayor frecuencia, porque la historia familiar aumenta el riesgo. Eso no significa que a uno le va a pasar, pero tiene que tenerlo en cuenta como antecedente. Uno se lo tiene que contar al médico y el médico le va a decir con qué frecuencia tiene que controlarse. Después hay algunas cosas especiales, como cuestiones genéticas que uno trae y que ahí ya no tiene que ver con la edad, sino que aparecen algunos problemas de salud. Alguno habrá escuchado en su momento cuando Angelina Jolie había tenido una enfermedad y que había aparecido por todos lados contando que había hecho una cirugía porque tenía antecedentes genéticos, porque la mamá había tenido cáncer de mama y cáncer de ovario y la tía no sé qué. Bueno, eso es raro, eso no es lo frecuente. Cuando uno ve una mujer con un problema en las mamas, en general no tiene problemas genéticos. Más vale quizás tiene alguna historia familiar de la mamá o de la abuela que pueda haber tenido, ¿sí? Los factores de riesgo, volviendo con eso, bueno, si una mujer tuvo un tumor maligno de la mama, tiene más riesgo que le vuelva a pasar, porque tenemos dos mamas. Entonces el riesgo es así. Algunas otras enfermedades, el endometrio es la capita que recubre al útero de la parte de adentro. Entonces, si una mujer ha tenido un problema en el endometrio, puede tener también incidencia porque está relacionado con las hormonas. Las mujeres tenemos hormonas femeninas, que se llaman estrógenos, y actúan sobre distintos lugares del cuerpo más que en otros. En las mamas, en el útero y en los ovarios. Entonces, las patologías que están relacionadas tienen que ver con eso. La menarca es cuando empieza la menstruación. El principio de la menstruación se llama menarca y el final de la menstruación se llama menopausia. La menarca precoz significa que viene la primera menstruación antes de los 10 años. Si una mujer está expuesta a las hormonas femeninas muchos más años, tiene un poco más de riesgo que si la menstruación le viene a los 15 años, ¿sí? La menopausia tardía, bueno, que le dure más tiempo la menstruación. La mayoría de las mujeres, el promedio es que se le retire la menstruación a los 50 años, más o menos. Pero bueno, algunas mujeres tienen más tiempo y eso también aumenta un cierto riesgo porque hay hormonas dando vueltas en el cuerpo. Que no haya tenido hijos, que eso es, esta palabra, esta significa que no tuvo hijos, o tener pocos hijos. Menos de 2 o menos, sería pocos. Los estrógenos son las hormonas que se usan para la menopausia, si hay algunos síntomas, y bueno, si se usan mucho tiempo también pueden aumentar el riesgo. Todo tiene que ver con lo mismo que venimos hablando, las hormonas femeninas aumentan el riesgo del cáncer de mama. Algunas cosas que sí uno puede actuar y puede prevenir son cuestiones que tienen que ver con los hábitos. La alimentación, el sobrepeso, el consumo de alcohol y no hacer actividad física. Vieron que ahora los médicos le achacamos a todas las enfermedades tienen que ver con lo mismo, ¿no? Hay que estar flaco, hay que comer poca grasa, hay que comer verdura y hay que caminar. Bueno, para esto también sirve, y es verdad, porque como tiene que ver con las hormonas, cuando uno tiene sobrepeso hay algunas hormonas de más que tiene en el cuerpo que pueden aumentar el riesgo también. Hace bien para todo, digamos. El sedentarismo es no caminar, no hacer nada, bueno, lo que nos pasa a la mayoría en realidad. Hay factores protectores. Tener varios hijos, o sea, varios embarazos a término, digamos. Un primer embarazo que sea más temprano, porque el embarazo protege contra el cáncer de mama, porque la lactancia protege contra el cáncer de mama. Por eso la lactancia es buena para la madre y para el bebé, ¿sí? Y también hablamos mucho de la lactancia porque favorece a todos los participantes. Obviamente, como tiene que ver con las hormonas de la mujer están producidas por los ovarios.
Entonces, si la mujer tiene una cirugía que le tuvieron que sacar los ovarios, en realidad le baja el riesgo del cáncer de mama, indirectamente. La actividad física y la dieta sana. Bueno, como lo veníamos hablando antes. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguna cosa que se les ocurra preguntar? Levanten la mano y no tengan vergüenza, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, que aparezca un nódulo en la mama, una bolita que uno se toque, no significa que uno tenga un cáncer de mama, ¿sí? El 90% de las veces que una mujer se revisó y se encontró un nodulito, una bolita, no tiene nada, es algo benigno. Pero un pequeño porcentaje es algo. Entonces la cuestión es, si me toco algo, voy al médico para que me revise, me pida los estudios para diagnosticar. Que haya algún tipo de sustancia que sale por el pezón, fuera de la lactancia, obviamente, ¿no? Que duela, es poco frecuente. En general, uno dice, bueno, las cosas malas en general no duelen, ¿no? Entonces, eso como es un síntoma que hay que considerar, pero no siempre pasa. Por ahí es más frecuente que a la mujer le duelan las mamas porque está por menstruar que porque tiene un cáncer de mama, digamos, ¿no? Lesiones en la piel, manchas o pequeñas ulceraciones o alguna cosa que cambie la superficie de la mama. Y que el pezón se vaya para adentro. La retracción del pezón es eso. Son síntomas indirectos. No significa que si uno tiene esto, tiene un cáncer de mama. Son cosas que llaman la atención y que uno tiene que prestarles atención para ir al médico. Para el diagnóstico, esto es fundamental. Miren qué interesante. Que el 70% de los cánceres los detecta la propia mujer revisándose. Entonces, la revisación de las mamas que uno puede hacer, si uno aprende, lo puede hacer una vez por mes y en realidad está cuidándose, porque si uno se revisa puede detectar tempranamente algo, ir al médico antes y el médico diagnostica y lo puede tratar antes. El control médico periódico es ir al médico, al ginecólogo, hay que ir una vez por año, ¿sí? Después, si uno tiene alguna cosa, el médico le va a decir, vení más seguido o hacete esto, pero una vez al año uno tiene que ir al ginecólogo para prevenir o diagnosticar tempranamente las cosas, ¿sí? Es fundamental, es la única manera. Después hay estudios, la ecografía, la mamografía y otros estudios especiales que se hacen en función del diagnóstico. La ecografía y la mamografía son los dos estudios principales que el ginecólogo va a pedir, según la edad de la mujer, distintas cosas. Si uno tiene 22 años no le va a pedir una mamografía, le va a pedir una ecografía. Pero si tiene 40 le va a empezar a decir, señora, hágase todos los años este estudio, ¿sí? Esto, bueno, nada, esto es una mamografía y esto es un nódulo. Así se ve en una mamografía si aparece algo. Obviamente que a esto se le suma el examen físico y los antecedentes de la persona y demás. Es importante que siempre cuando el médico revisa a la señora, le revisa las mamas, también le revisa las axilas, porque las enfermedades de la mama también van a los ganglios de la axila, entonces a veces no se toca acá y se toca en la axila. Como les decía, si bien uno no puede evitar que pase, sí puede hacer cosas para cuidarse un poco más. Entonces, hay alimentos que nos van a ayudar. ¿Por qué nos van a ayudar? Porque en realidad, de alguna manera, van a bajar los efectos de nuestras propias hormonas en el cuerpo, ¿sí? Consumir frutas, verduras, comer menos grasa, esto que nos cuesta un montón a los argentinos, porque lo de comer pescado es difícil, pero bueno, si a lo mejor uno va reemplazando un poco el churrasquito o el pollito por un pescadito 2 veces por semana, ya está haciendo un montón. La soja es un alimento que funciona en el cuerpo protegiendo un poco de los estrógenos. Y es saludable y es una verdura y entonces como que suma por otros lados. Como decíamos, el consumo de alcohol afecta, aumenta el riesgo, entonces bueno, limitar el consumo de alcohol y de cigarrillo. Todo eso en general, en realidad eso, si uno hace eso nos va a ayudar para un montón de cosas, ¿no? Hacer actividad física aeróbica. La actividad física aeróbica es caminar fuerte transpirando la camiseta, no mirando vidrieras, ¿no? Dicen. Entonces, uno puede decir sí, correr, pero correr uno no lo hace
frecuentemente, pero salir a caminar media hora, paso fuerte, 3 veces por semana, es caminar, es hacer una actividad física aeróbica. El tema de, bueno, esto tiene que, lo de los pesticidas tiene que ver con todo lo que se pone en los productos y en los campos para controlar los herbicidas y todas esas cosas que, bueno, que a veces están un poco fuera de nuestro control, ¿no? Y el tema de las terapias de reemplazo hormonal es lo que yo les comentaba antes. Las hormonas que se dan en la menopausia, eventualmente para evitar algunos síntomas, a veces pueden generar aumento de riesgo, entonces se recomienda hacerlo durante un tiempo corto. Pero eso el mismo médico que las trata lo va a decir. Esto es una fichita que después hay atrás unos papelitos, que ahí están unos trípticos, que tiene como un ordenamiento de cómo hacerse el autoexamen mamario, ¿sí? Porque en realidad uno, si no lo hace una vez y no se conoce mucho, no se lo hace mucho, capaz que toca cosas que le parece que son cosas duras y tengo cosas raras, y en realidad es conocer cómo es la mama. Entonces, la primera vez que uno se revisa, no es para encontrar nada, es para conocer cómo es la mama. No todas las mamas son iguales. Si uno tiene 18 años, la mama tiene un montón de nodulitos chiquititos, sobre todo en la semana previa a la menstruación, y en realidad no es ningún tumor ni nada, es la forma que tiene la mama previa a la menstruación. Entonces a lo mejor uno dice, bueno, revisarse después que se fue la menstruación, una vez por semana, una vez por mes, no una vez todos los días, una vez por mes. La primera vez, como para conocer cómo es, debajo de la mama están las costillas. Entonces cuando uno se revisa toca cosas duras y en realidad son los huesos de la costilla, pero uno una vez lo va a conocer y después las siguientes veces van a poder reconocer si hay cambios. Y siempre se recomienda revisarse en los 3 sentidos. Así. Entonces de esa manera uno va a poder percibir cambios y también mirarse en el espejo. Ponerse delante del espejo con las 2 manos en la cadera y mirarse las mamas para ver cómo es el borde, cómo es la forma de los pezones, para verlo una vez y conocer cómo es. Porque si uno no se mira, no puede reconocer ningún cambio, ¿sí? Y obviamente ir al médico una vez por año, que lo va a revisar y que también lo va a hacer. Pero es una forma de cuidarse un poco más en algo que está accesible, que uno lo puede hacer. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta de esto? Los caballeros me miran raro, así que ¿de qué está hablando esta señora? También dicen que a veces el examen en la pareja también ayuda a esto, ¿no? También puede ser. Pero es así. Uno ha tenido pacientes que vienen a la consulta diciendo, mi marido me tocó una cosita, mire doctora, tal cosa, capaz que era un quiste, una pavadita, pero también sirve, suma, ¿sí? Bueno, la recomendación 1, que ya la dije desde el principio, consulta médica periódica. Hay que hacerse el control ginecológico una vez al año. Los señores también tienen que ir al médico una vez al año, pero al clínico, ¿no? Y después el clínico les pide otras cosas. A partir de los 20 años se recomienda empezar a revisarse, como para empezar a conocerse. Si uno tiene antecedentes de la familia, de alguna persona que tuvo un cáncer de mama, se recomienda que los controles empiecen 10 años antes de cuando se le diagnosticó a la familia. Entonces, si mi tía tuvo un cáncer de mama a los 45 años, mi tía, la hermana de mi mamá, yo tendría que empezar a hacerme los controles a partir de los 35 años, preventivamente. Pero si no tengo ningún antecedente, a partir de los 40, todas las mujeres nos tenemos que hacer una mamografía todos los años. Ir al médico, que nos revise, mamografía y ecografía mamaria. Eso es como el combo de diagnóstico y prevención, dentro de lo que se pueda, del cáncer de mama. En las mujeres antes de los 40 se pide la ecografía mamaria, porque la mamografía no sirve para diagnóstico también, porque ve distintas cosas. Como las mamas antes de los 40 son más duritas, tienen esta cosa de más, como parecen como nodulitos, en la realidad se ven mejor con una ecografía que con una mamografía, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Cáncer de mama?
más o menos. Después piensen, se anotan alguna cosita, cualquier cosa me preguntan. El segundo cáncer ginecológico más frecuente es el del cuello del útero. Nosotros acá tenemos un dibujito como para ubicarnos en cómo es el asunto este. Tenemos el cuello del útero, el cuerpo del útero, que el endometrio es la capita de adentro que mencioné antes. Estas son las trompas de falopio y estos son los ovarios, ¿sí? Acá en las trompas de falopio se forma el embrión cuando uno se embaraza, ¿sí? Se forma ahí y después se implanta acá en el útero. La segunda patología ginecológica más frecuente es el cáncer del cuello de útero, que para eso sirve hacerse el Papa Nicolau todos los años, ¿sí? Cuando ustedes van al ginecólogo y les hace el Papa Nicolau y la colposcopía, ¿no?, que ponen el espéculo, lo que va a hacer el ginecólogo es tomar una muestra de las células que salen, como que se descaman del cuello, que ese es el Papa Nicolau, y hace la colposcopía, que es mirar con un aparatito, ahora vamos a verlo, uno mira el cuello y ve si está normal, que tiene una característica, y si hay alguna manchita o alguna cosa que sea necesario estudiar un poquito más a profundidad. El factor de riesgo más frecuente para el cáncer de cuello de útero es el HPV. El HPV es un virus que se contagia por transmisión sexual. No significa que si uno tuvo HPV o le están tratando un HPV, va a tener un cáncer de cuello. El HPV tiene más de 100 tipos distintos, como primos hermanos parecidos, pero que no son iguales. Hay un grupo que es de alto riesgo, que están mencionados acá. Y la mayoría no son de alto riesgo. La mayoría de los HPV no dan cáncer de cuello. Pero si uno tuvo un HPV, a veces no sabe qué tipo le tocó, porque capaz que no se pudo diagnosticar eso. Entonces debe hacer controles como más frecuentes. Y lo interesante del HPV es que este sí se puede prevenir al 100%. Hay una vacuna que está en el calendario de vacunaciones para las nenas y los nenes de 11 años, ¿vieron? Que eso es para esto. Si yo vacuno por generaciones cada año los chicos de 11 años, se va a cortar el circuito del contagio del HPV. Y eso me va a bajar la incidencia de manera significativa. Y es algo que uno realmente puede hacer, porque uno los vacuna a los chicos por todo lo otro, por esto también, ¿sí? Está cubierto. El mayor riesgo del cáncer del HPV es en la edad joven, porque obviamente, generalmente la actividad sexual es más frecuente, en general cuesta más que usen preservativo, porque obviamente si uso preservativo todas las veces que tengo relación tampoco me voy a contagiar el HPV ni ninguna otra cosa de que sea contagiosa, digamos. Después hay algunos factores que están relacionados con la inmunidad, porque como es un virus, las enfermedades por virus, uno si tiene mal las defensas, capaz que no se puede defender bien, y capaz que si uno tiene bien las defensas, no llega a enfermarse, como que el mismo cuerpo la para. Por eso dice la inmunosupresión, bueno, el HIV es como una enfermedad más reconocida, pero las personas, por ejemplo, que tienen trasplante renal, reciben medicación para no rechazar el órgano y también eso les baja las defensas, ¿no? Bueno, y el cigarrillo, entre otras cosas, también es mayor riesgo para el cáncer de cuello, porque tiene un montón de sustancias que fumamos, y obviamente, sí, ¿de dónde viene eso? Uno absorbe un montón de sustancias tóxicas que salen por distintos lugares del cuerpo. Por la orina, por ejemplo, entonces aumenta el riesgo de cáncer de vejiga, por ejemplo, fumar. Y de cáncer de cuello. Y de cáncer de mama, y de pulmón, y de todo lo demás que ya saben. Así que no hay que fumar. No es fácil, ya sé, pero... Después hay otras cosas relacionadas con esto de la actividad sexual. La clamidia es un bicho, una bacteria, que se transmite también por transmisión sexual, y lo que hace es cambiar la inmunidad del cuello del útero. Entonces predispone a que uno se agarre el virus. Entonces, en realidad es como indirecto, pero también tiene un punto de mayor riesgo. Si uno trata la infección, obviamente después ya deja de tener el riesgo. La alimentación también tiene que ver, porque esto de que el virus se elimina por los
por distintos lugares del cuerpo, el sobrepeso. Las pastillas anticonceptivas, fundamentalmente, porque uno si usa pastillas anticonceptivas no usa preservativo. Ese es un factor básico. Las pastillas anticonceptivas son maravillosas y previenen el embarazo, pero no previenen la transmisión sexual de enfermedades. Entonces, en realidad, uno siempre dice, bueno, hasta que no tenga una pareja estable, aunque me tome las pastillas para no embarazarme, igual uso el preservativo hasta que esté tranquila que es una pareja estable, que están los dos, que no hay más gente en el medio de esa pareja, digamos, ¿no? Es importante. El tema de tener muchos embarazos puede también aumentar el riesgo. No se sabe exactamente por qué. Se cree que a lo mejor tiene que ver, por un lado, con el tema de la transmisión sexual de cualquiera de las infecciones y también por el mismo efecto hormonal que cambia el cuello del útero con cada uno de los embarazos. Tener un embarazo muy temprano también aumenta el riesgo, también por esta misma razón. Teóricamente, si uno tiene... El cáncer de cuello de útero no es heredable, es distinto que en la mama, pero hay un grupo de tumores del cuello del útero que tiene incidencia familiar, pero es el menos frecuente de todos. A diferencia de con el cáncer de mama, que en realidad si uno tiene antecedentes familiares tiene que estar como muy alerta, con el cuello es distinto, porque es más frecuente que se lo haya agarrado por un HPV y no por antecedentes familiares, ¿sí? Los síntomas, el 90% es asintomático. Y la otra cosa que tiene de interesante el cáncer de cuello de útero es que hay lesiones premalignas en el cuello. O sea, no es que uno, si tiene algo, directamente es un cáncer. Hay cosas anteriores que son menos graves y que se pueden detectar si uno va al ginecólogo y se hace el Papá Nicolau todos los años. Porque es una enfermedad que no es que crece súper rápido de un minuto para el otro. Entonces, si yo voy todos los años a hacerme el Papá Nicolau, aunque aparezca una infección o aunque aparezca una lesión, no le doy tiempo a que crezca tanto como para que se transforme en algo que no puedo curar. De vuelta, cuanto más temprano diagnostico, voy a poder curar. Y con esto encima tengo la posibilidad de prevenirlo en los chicos, porque ya los vacuno ahora y estoy sacándoles el riesgo para cuando empiecen a tener relaciones, ¿sí? Si aparece síntoma, lo más frecuente es que haya algún sangrado fuera de fecha de la menstruación o con las relaciones sexuales, que haya dolor, que el flujo sea medio raro. Bueno, el dolor, ahí está. Dolor con las relaciones también, bueno, son las dos cosas, el sangrado y el dolor. En general, si aparecen estos síntomas, está como quizás un poquito más adelantada la enfermedad que si uno lo diagnostica inicialmente. A veces uno lo puede diagnosticar realmente solo con el Papá Nicolau. Ni siquiera se ve ninguna lesión, en las células sale y uno ya con eso puede tratar y se cura al 100% y no vuelve más. Si uno en el Papá Nicolau encuentra el virus, que aparece el HPV, muchas veces, si se puede, se busca qué tipo de HPV, para ver si esa persona tiene mayor riesgo o no, porque a lo mejor no tiene mayor riesgo y ya, listo, uno ya se queda tranquilo y la persona también, obviamente. Obviamente si aparece alguna manchita, alguna cosa, se hacen otras cosas más, sacar un pedacito para estudiar un poco más y también se estudia el agujerito del cuello, vieron que tenía como un agujerito, o sea, se estudia fuera y lo de adentro también, como para buscar toda la zona. Ven el colposcopio que yo les decía, que es el aparatito ese que tiene luz y como un binocular que usa el ginecólogo. Esto tiene aumento, entonces uno mira el cuello y se le viene con un aumento tal que puede diagnosticar imágenes distintas y poder ver si en alguna manchita se tiene que tomar una muestra específicamente de ese lugar. Esto es una imagen aproximada de, bueno, el cuello normal se ve todo rosadito como los principios y después hay distintas imágenes. Obviamente, que de acá a acá puede pasar un año, si no hay nada. Pero para acá es mucho más que eso. O sea, no pasa de esto a esto. ¿Sí? Entonces uno va todos los años, no llega acá. Con alguna de estas, si apareciera, se trata. ¿Sí? Así se ve el cuello sanito. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está claro? Bueno. Estos son
las conductas preventivas. Como les decía, el cáncer de cuello de útero, ligado al HPV, lo podemos prevenir con una vacuna. Y es fantástico. No hay otra enfermedad, no hay otro cáncer que se pueda prevenir con una vacuna. Entonces, es súper importante. Prevenir el contacto en HPV, vacunar primero. Ya después vamos a volver a la vacuna, pues volvemos a la vacuna. Pero evitar el contacto con el HPV es usar preservativo, más allá de la vacuna. Si usamos preservativo vamos a bajar la incidencia. Bueno, acá un dibujito. La vacuna se dan 3 dosis, con un tiempo diferente, digamos, cada tantos meses se repite. Hay que completar la vacunación para que funcione, ¿no? Una sola dosis no anda. Entonces, cuando el médico, el pediatra da la indicación, uno tiene que seguir religiosamente eso, porque si no es como que se pierde el efecto, si se cuelga mucho y lo da mucho tiempo después, ¿sí? Bueno, hay 2 tipos de vacunas. La que se da habitualmente en el plan de vacunación es esta, que es la que toma las 2 cepas más frecuentes que dan cáncer de cuello. Es lo que necesitamos prevenir. Porque una verruga se trata, que son las otras, digamos, cepas. En el calendario de vacunación es a los 11 años, tratando de que sean chicos y que todavía no hayan tenido inicio sexual, por eso es esa edad. Pero en realidad, si uno no tuvo contacto con el virus, se puede vacunar más allá de esa edad. No es que no se pueda hacer, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de que hay que ir al médico todos los años, hay que ir al ginecólogo todos los años. El control ginecológico incluye los controles mamarios que decíamos antes, el Papa Nicolau y la colposcopía, y con eso tenemos el 90% de nuestros dramas controlados. Controlados, de vuelta, no podemos evitar que aparezcan las cosas, pero el diagnóstico temprano es curativo, entonces eso es fundamental. Las señoras grandes, después de los 70, si todos los controles anteriores en los últimos 10 años le dieron bien, podrían dejar de hacerse el Papa Nicolau. Pero eso queda a criterio del médico que las atiende, porque no todas las señoras de 70 son iguales y tienen los mismos antecedentes. Entonces depende, cada médico les puede informar, ¿sí? Estas 2 son las 2 patologías más frecuentes. Hay otras enfermedades ginecológicas que son menos frecuentes. El HPV genera o puede generar también enfermedades en el resto del aparato genital, en la vagina, en la vulva, en la zona que llamamos periné, que es la zona del ano y demás, en la boca, en la lengua, los varones en el pene, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando a una mujer le diagnostican un HPV, es importante que la pareja vaya al médico para que lo vean y lo revisen para ver que no tenga ninguna lesión. Porque no es solamente que la mujer puede sufrir esta enfermedad, sino que hay otros cánceres o lesiones que están en otras zonas del cuerpo que están ligadas a esto, ¿sí? Entonces, es importante que si a uno le diagnostican el HPV, le diga al novio, marido, anda a verte con el médico para que te revisen también y ver que no haya lesión, y si hay algo se puede tratar, ¿sí? Y después están los ovarios. Los ovarios en realidad son difíciles de diagnosticar porque están adentro, porque no dan síntomas y demás, y en realidad lo que uno puede decir es que si uno va al ginecólogo todos los años, cuando le hacen el control ginecológico, el ginecólogo también revisa, hacen tacto, se llama, ¿no? Cuando revisan, se pide eventualmente una ecografía transvaginal, más los estudios mamarios. Con todo eso uno puede tener el control en general de todas las patologías genitomamarias. Uno puede tener todo ese control, ¿sí? Entonces, es importante ir al médico todos los años. Es así, no es que volvamos siempre a lo mismo, pero es la única cosa que nos va a salvar. Y además, nosotras nos tenemos que cuidar, entonces tenemos que ir al médico. Nadie nos va a llevar, tenemos que ir solitas, ¿no?
Bueno, y hasta acá llegamos. No sé si quedó claro, si tienen alguna pregunta, lo que se les ocurra, pueden. Estuve tan clara que no tengo ninguna pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Están seguros que nadie quiere hacer una pregunta? Claro. ¿Qué es lo más claro que tiene que quedar? Muy bien. Una vez al año. Bueno, vuelvo a agradecerles por haber venido. Los que tengan la credencial de OSPACA, el doctor Daniel Raffia, que es el gerente médico de API, le va a hacer un permiso para directamente hacerse unos estudios. Quiero agradecer a Daniel Peregrín, que siempre nos trae mucha gente, que nos ayuda a hacer prevención. Bueno, los invitamos a tomar un café y muchas gracias por todo.